Muy buenos días, Angélica. Bienvenida, Tanto Alejandra. tiempo después estábamos analizando las encuestas y bueno, efectivamente esta cercanía también se debe a la crisis política que estamos viviendo y que prácticamente estamos a 8 meses de las elecciones, ¿no? Y aunque evidentemente no es el escenario ideal para los bolivianos, hay que tomar decisiones y hay que tomar posturas, sobre todo en este caso apoyando al alcalde de Cochabamba. Sobre el tema de las encuestas, yo creo que lo hablábamos la anterior vez, las encuestas son una instantánea del momento y también es muy lamentable estar en un país donde no tenemos datos confiables, ¿no? El INE, ya lo sabemos, es sinónimo de ineficiencia e incompetencia y muchas veces los bolivianos tenemos que estar sometidos a encuestas que también puede que sean pagas, puede que tengan una receptividad dudosa. Que quieren manipular, ¿no? Totalmente, y que muchas veces están hechas a medida justamente de quien las manda a hacer. Entonces es importante más que todo en este momento también recordar que el alcalde Reyes Villa viene sufriendo una persecución y una guerra sucia desde la marca, cuando justamente fue la elección del 2003, hay un documental que la población no debería ver, que está justamente igual en YouTube, que es Nuestra marca es crisis. Y que justamente lo que le valió al alcalde fue una guerra sucia, calumnia, difamación, y como parte del bloque Dignidad que ahora se ha acercado justamente al alcalde Reyes Villa, nosotros lo conocemos muy bien. Perfecto. Sobre todo también en esta situación donde sale esta oposición que lo acusa al alcalde cuando en realidad, y esto lo vengo viviendo también desde el bloque Dignidad, o sea, acusan lo que ellos son. Porque recordemos que Camacho ha sido el que ha dividido el voto en el 2019. Hay diputados como el mismísimo Eric Bazán que han sido candidatos de Comunidad Ciudadana en el 2019. Doria Medina ha cogobernado con Janine Áñez. Y lo más paradójico, ¿no? Carlos Mesa, que nos ha acusado a algunos de tránsfugas como ni siquiera ha resuelto los problemas internos de la alianza, que también hasta cierto punto es militante del FRI. Y ahora el FRI ha sido con Tuto. Entonces, ¿quién es el verdadero tránsfuga ahora? Entonces, la situación en la oposición y además esta juntucha, como el Tuto viene a decir, el candidato irreversible, estamos hablando de la situación política de nuestro país después de 20 años de socialismo y declararte o proclamarte candidato irreversible es hasta una ofensa justamente para los bolivianos. Y esta mesa igual recuerda, a mí me trae amargos recuerdos del tema de la demanda marítima, ¿no? Tuto que recibió la amnistía de Evo Morales con el tema de los petrocontratos y Mesa que le ha dado la amnistía a Evo Morales. Tuto ha salido igual en muchos medios de comunicación que están en los registros en redes sociales diciendo que él había sido el que le ha encargado el avión para que pueda fugar Evo Morales. Y Mesa, recordemos que ha sido el primero en reconocer la victoria de Arce cuando ni siquiera nos había hablado a sus parlamentarios. Entonces, esta unidad para mí también me parece una unidad de la hipocresía, porque recordemos también Doria Medina, vicepresidente de la Internacional Socialista, ¿no? Entonces, lo más triste es que en realidad ellos sí han cogobernado con el MAS. Recordemos que en la anterior elección también Doria tenía una bancada justamente en diputados que no ha podido evitar el fraude monumental. Y algo que lo señalo con mucha molestia, y ahora yo como diputada, porque soy parte de la Asamblea Legislativa, justo salen a hacer este acuerdo cuando estos líderes de oposición que tienen parlamentarios electos no han podido garantizar el funcionamiento pleno de la Asamblea Legislativa. Angélica, no se aprobó el presupuesto general del Estado, no se aprobó la ley de escaños y van a decir que van a enfrentar al MAS. Pero vos estás en ese parlamento, Alejandra, sí, ¿tendrías que hacer algún mea culpa? ¿O todo pasa por la pugna arcistas-cevistas? Peor todavía, todo pasa por los negociados, los acuerdos y los contubernios que tiene esta falsa oposición con el movimiento al socialismo, porque ellos sí cogobiernan con el MAS. Recordemos una denuncia que yo había hecho inclusive hasta por redes sociales. Ha habido un fraude, Angélica, en la elección para la Cámara de Diputados. Omar Yucra ha entrado en plancha conjunta con Comunidad Ciudadana y Creemos y se han loteado y se han repartido las pegas de la directiva. No ha habido ni 40 votos. La minoría, nosotros los disidentes, hemos gritado, hemos pedido una votación nominal, hemos pedido comprobación de voto, pero ahí la oficialidad de Comunidad Ciudadana, es decir, el mesismo, como se han repartido las pegas, bajó la cabeza, guardó silencio y ni siquiera pidieron una agenda legislativa que garantice el funcionamiento de la Asamblea. Alejandra, precisame, hubo fraude, dices, en la elección de diputados. Sí. ¿Quién hizo el fraude? Porque una cosa es la repartija de pegas que tú denuncias y otra cosa es un fraude. A ver, vamos por partes. Claro. ¿Quién hizo el fraude? El fraude monumental lo hizo Omar Yucra con ayuda justamente de la oficialidad de Comunidad Ciudadana y Creemos. ¿Cómo lo hace?
Para poder acceder justamente a la directiva tiene que haber una votación. Estamos hablando de que en ese momento éramos alrededor de 128 personas. Necesitábamos 61 votos mínimamente. En lugar de hacer una votación donde pueda hacerse ya sea nominal, que cada uno pueda justificar el voto, lo que hicieron las secretarias mujeres del arcismo fue decir, y esta mayoría... He grabado un video, lo he pasado igual a prensa, donde se puede ver claramente que es Comunidad Ciudadana, menos de 12 votos de Comunidad Ciudadana, menos de 20 votos del arcismo y 10 votos de Creemos, que no suman los 60 votos. Entonces, decir que ha habido una mayoría es hacerle un fraude. O sea, la oposición le ha hecho un fraude al órgano legislativo. Y en lugar también, Angélica, de poder haber planificado una agenda legislativa que inclusive comprometa que la Cámara de Diputados pueda tratar el presupuesto general del Estado. Por eso decía, lo único que les interesaba ha sido la repartija de los cargos de la directiva. Volviendo a la agenda, Manfred, y a las imágenes de Reyes Villa, ¿por qué él anuncia que si le va mal en las encuestas bajaría su candidatura? ¿Esto es porque él está convencido de que no va a ser así? ¿Qué elementos tiene Sumate, tiene Reyes Villa, que lo hace asegurar que él va primero en las encuestas y que más bien los otros, si quieren, que se adhieran a este proyecto? Algo que yo valoro mucho del proyecto de Súmate es que está aprendiendo de los errores históricos de la oposición. Primeramente, hacer un proyecto político nuevo. Se lo ha acusado de que es arcista, pero ahí él ha salido a decirlo y yo vengo a reforzar eso. No pueden acusarte de ser funcional a un gobierno cuando en realidad simplemente tienes la mínima institucionalidad y hasta la diplomacia de mantenerte como un alcalde electo con el Estado central. No puedes pelearte con el gobierno central, mucho más cuando estamos hablando de autoridades electas democráticamente. Y parece que han logrado posesionar un poco esa teoría, Alejandra, de que es arcista porque le han perdonado los juicios. Manfred ha dicho N veces que es la CIDH la que ha orillado a que le levanten los juicios, porque en caso contrario había una multa millonaria. Él me ha dicho que va a mostrar documentos de cuánto le tendría que haber pagado al Estado a Manfred, pero realmente tanto decir que él es arcista, hay mucha gente que tal vez se ha quedado con el concepto. Es que esa es parte de la guerra sucia y ahí el génesis de esta guerra sucia comienza con Our Brand is Crisis, es el documental Nuestra Marca es Crisis, que justamente al candidato mejor posicionado comienza la guerra sucia y siguen manejando hasta la misma retórica, ¿no? Y es paradójico porque en realidad justamente él sale de la prefectura por culpa del masismo, él está fuera del país más de 10 años por una persecución política real, y los que han tenido bancadas como Doria Medina, como Tuto, como Mesa hoy por hoy, como Camacho hoy por hoy, resulta que no son los funcionales cuando están cogobernando con el MAS, cuando han tenido curules. Entonces realmente es descarada este tipo de acusaciones, es descarada la guerra sucia que está viviendo el capitán, y por eso también, como una persona que ha vivido difamación, calumnia y que se le ha acusado como a mi persona en realidad de lo que ellos hacen, me siento igual en un posicionamiento moral de defender al alcalde y recordar estos elementos que también son históricos. Ahora vamos a empezar con este desmontaje y este desmontaje de esta guerra sucia, porque realmente no puede ser posible que en pleno siglo XXI, cuando están los documentos, cuando está la información, sigamos realmente atacando a un líder de oposición que está haciendo lo que en realidad ni siquiera Comunidad Ciudadana ni Creemos ha podido, teniendo diputados y parlamentarios, que es hacer un proyecto político. Ahora también algo muy importante de lo que hay que valorar es la propuesta económica. Angélica, y ahí lo digo a la población, yo creo en el pluralismo político y yo creo que realmente todas las voces tienen que ser escuchadas. Te consultaba, él ha dicho me voy a bajar porque no cree posible que él esté por debajo de las encuestas, punto. Mi segunda consulta es, ¿tú crees que él en algún momento dijo, o sea, más bien si ellos quieren unidad, súmense a mí que soy el primero? En esa hipótesis, vamos a los escenarios posibles, esto es política y esto es Bolivia, Súmate, ¿recibiría en sus filas a gente de Mesa, de Samuel, de Fernando Camacho? Lo que él siempre ha dicho es que él está buscando la unidad de la gente en torno a la propuesta y no la unidad de los políticos. Y por eso mismo, y volviendo al tema, por eso él está saliendo también de la polarización política, porque él ha dicho, o sea, la unidad es posible, pero la unidad de la gente por la propuesta. Y ahora, si eso va a significar que haya gente que se pueda sumar al proyecto político, incluidos ellos, por supuesto que sí, porque también recordemos, o sea, Carlos Mesa ha sido del MNR, viene la costilla de Goni, nunca nadie le ha dicho nada a Carlos Mesa por traicionar a Goni. Ahora, Tuto Quiroga, ex adenista, se va con el Frente Revolucionario de Izquierda y nadie dice nada. Por eso, en la política, muchas veces la coyuntura
cambia. Tuto decía, no, yo ya soy candidato. Irreversible. Y además al día siguiente decía, soy irreversible. Entonces, ¿a qué han ido a firmar? Porque ese documento dicen que todavía no se ha definido, que todos son precandidatos. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Que ellos se han subido al barco de Tuto. Y otra lectura que te pregunto, hay gente que dice que cree que Manfred se ha quedado solo porque ellos se han unido. ¿Qué opinas tú de esta lectura, Alejandra? Primeramente, esto es una irresponsabilidad muy grande porque decía, en lugar de que estas autoridades que tienen parlamentarios que deberíamos estar tratando el presupuesto general del Estado, estemos presionando por el funcionamiento de la Asamblea, hasta me parece una distracción más bien muy funcional al MAS, porque luego el arcismo ha salido a decir, ya está, listo, no se pudo, aprobado el receso, aprobado por decreto, mientras ellos van a hacer su espectáculo, es una ofensa y es una irresponsabilidad primeramente con la Asamblea Legislativa. Y seguidamente, en realidad, yo creo que esta juntucha muestra, sin lugar a dudas, quiénes son funcionales al MAS. Porque de vuelta, lo más chistoso también, ¿no? O sea, Tuto va con el FRI, que en teoría es el proyecto político que le ha dado la posibilidad a la comunidad ciudadana de estar en el Parlamento. Les decía, o sea, Mesa está militando con el FRI, él es parte del FRI. Entonces, ¿quién es el tránsfuga en este momento? Y peor todavía, Tuto, que venía hablando de una propuesta económica, se va con el Frente Revolucionario de Izquierda, que es un proyecto comunista. Para alguna gente, esta alianza implicaría una soledad de Reyes Villa, pero me parece que la lectura de ustedes es diferente. Te pedía que me refieras cómo ven ustedes esto que puede quedar en la mente de algún boliviano de que se han unido ellos y Manfred está yendo solito. Es como que tenemos tres vertientes, los tradicionales, Manfred y lo que vaya a salir de la pugna arcista-vista. Claro, los tradicionales totalmente han demostrado que ni siquiera pueden, habiéndole quitado los 2/3, garantizar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Más de quedarse solo, Manfred está optando por la unidad de la gente en torno a la propuesta. Y obviamente, al final de cuentas, quienes van a votar son los bolivianos. Y los bolivianos ya creo que estamos aprendiendo de los errores históricos que nos ha llevado a tener este tipo de oposición, que en 20 años no ha podido ganar al movimiento al socialismo. Entonces, más que quedarse solo, yo creo que está tomando los pasos adecuados y correctos para salir más bien de estos errores históricos que vienen fracasando justamente 20 años la oposición. Ahora me mencionabas, no le he podido responder el tema de que si él no va a ser primero en las encuestas, se va a bajar. Y yo como persona, como Alejandra Camargo, le diría, capitán, no comete el error de bajarse. Porque en este momento la historia le está dando la coyuntura justamente de poder encarar y justamente evitar repetir los errores históricos que viene cometiendo esta oposición. ¿Hay algún plazo para conocer cómo le va en las encuestas, para ver si se baja o no? Exacto. Por eso mismo yo decía que tal vez esta es una opinión muy personal de él, que también habla de su posicionamiento de cara al país y también un poco habla de su hidalguía, yo lo diría, pero yo le diría, no se baje. Porque a dejarnos con esta, perdón la palabra, esta prostioposición que ha sido funcional al MAS y que hoy por hoy, a pesar de que tiene parlamentarios, prefiere darle la espalda a los parlamentarios y hacer esta pseudounidad, no, por favor, necesitamos un líder que realmente continúe con este reconocimiento y aprendizaje de los errores históricos y sobre todo también recordemos que no hay datos creíbles en Bolivia. Y necesitamos un gobierno que le pueda devolver un poco inclusive la credibilidad al INE, porque mientras tanto van a salir encuestas de todo tipo y ahora estamos a 8 meses de las elecciones, 8 meses. Es verdad, las encuestas, cuando ganó Luis Arce con 55% de la votación, más allá de que se pueda no atribuir credibilidad al Tribunal Electoral de ese entonces, la encuesta prácticamente daba un empate entre Mesa y Arce, sí. Y imagínate, era un error de más de 20 puntos, ¿no? Porque Mesa obtuvo como 29%, casi 30. Casi 30 y 55% Luis Arce, ¿no? Entonces, complicadísimo. Por eso, entonces no hay que creer en estas encuestas, o sea, al final de cuentas la votación va a ser la mayor encuesta y la mayor responsabilidad que tenemos que encarar. Y ahora si estamos haciendo un proyecto político nuevo, evidentemente hay errores que subsanar. De vuelta, insisto, Angélica, no estamos en un escenario ideal. Una de las críticas más grandes que tiene la población es que son los mismos de siempre. Bueno, es porque la población se ha despolitizado. 20 años de movimiento al socialismo, la mayor parte de los millennials dicen, soy apolítico, soy apartidario. Bueno, hay que recuperar la política. En todo caso, Alejandra, hemos estado viendo ya a Manfred Reyes Villa visitando diferentes departamentos. El fin de semana estaba en Oruro, sin ir lejos. ¿Qué pasa con esta plaza que es un poco complicada para él en Santa Cruz, por ejemplo?
Bueno, lamentablemente toda la polémica de Santa Cruz también responde a intereses que tienen que ver obviamente con el agronegocio, con ciertos sectores que muchas veces también tienen medios que han terminado tergiversando algunas palabras, como en el caso también que ha generado tanta polémica que fue de Eric. Yo le tengo mucho cariño a Eric, sus palabras han sido totalmente descontextualizadas y justamente también es muy paradójico que sea Santa Cruz el factor que termina dividiendo justamente a la oposición. Lo decía Luis Fernando Camacho, que ha dividido justamente el voto opositor en 2020 y de vuelta lo ha dividido a Comunidad Ciudadana y hoy se junta con Carlos Mesa y con Tuto y con todo esto. Entonces no hay coherencia ahí. Hay que recuperar la unidad de Bolivia y Santa Cruz es vital y además recordemos que tanto Santa Cruz y el Alto son las ciudades más pujantes y que también han podido atraer a la mayor cantidad de bolivianos de toda Bolivia. Sí. En Santa Cruz y en el Alto encuentras tarijeños, encuentras venianos, cochabambinos, orureños, es más, o sea, lo decía muy bien en algún momento igual Eric, son el crisol de la nueva Bolivia. Lo triste es que pareciera que hay un desconocimiento inclusive de que la esposa del capitán es cruceña. Y además, en ese sentido también, cuando uno forma una pareja, estamos hablando de un cruce cultural también. Entonces yo creo que Santa Cruz tiene que darle la oportunidad a Manfred de también poder unir esta separación tan profunda que también viene de 20 años de movimiento al socialismo y de cierta lógica también de la política cruceña, de manejarse simplemente en ciertas esferas, ¿no? Los bolivianos necesitamos la unidad, pero de vuelta, de unidad en torno a la propuesta. Y Santa Cruz y el Alto, más que otros departamentos, merecen una alternativa económica. En el Alto le fue bien a Manfred. Sí. En Santa Cruz no le va mal, pero cuesta. ¿Y cómo desde APB Súmate podrían cambiar el chip, seducir al cruceño? Porque todos los bolivianos compartimos en común angustias, pobreza, tristezas, compartimos lo mismo, estamos viviendo la misma pesadilla, no importa de dónde seamos. ¿Cómo ustedes han planificado o están pensando generar esa aproximación que rompa probablemente estas barreras que se han generado a partir de la torpeza con la que ha pretendido el masismo hacer política, dividiéndonos a los bolivianos? ¿Cómo se logra, Alejandra? La propuesta económica. Lo decía, Santa Cruz y el Alto son los departamentos más productivos. Y al mismo tiempo, en esta crisis económica, los más golpeados. No hay garantías jurídicas. Si tú eres boliviano, eres empresario, eres emprendedor, te encuentras con un Estado que te desfalca lo poco que tienes, que no le puede dar garantías. Y ahí está el modelo que se aplicó en Cochabamba y que ahora realmente digo es la única propuesta económica de oposición, que son las alianzas público-privadas, ¿no? Ante la ausencia de garantías jurídicas, el alcalde de Cochabamba es justamente el garante para que puedan haber situaciones exitosas como es la FEXCO, o como al mismo tiempo, estamos hablando de que 20 años es un modelo económico estatista, socialista, extractivo, colonial, ecocida. El capitán está proponiendo algo que a mí me ha conmovido y por eso igual me he sumado, y es el tema también de apostar a la cultura, a la gastronomía, al turismo. A la economía creativa. Exacto. Y garantías jurídicas. Encima, el Alto y Santa Cruz, que son crisoles de la nueva Bolivia, tienen esa opción también de poder ser nichos económicos para los empresarios, para los emprendedores, pero también para el turismo. Entonces, esa propuesta es lo que también va a darle un alivio a la economía, porque bien lo decías, Angélica, los dólares nos están faltando a masistas, no masistas, a los bolivianos. Y en esta división también de izquierda, derecha, de que él no es suficientemente izquierdista, no es suficientemente derechista, está logrando salir de la polarización. Porque ahora la polarización, ya lo están mostrando estudios independientes como de Internet Bolivia, nos ha lastimado a los bolivianos y nos ha separado. Entonces Bolivia necesita la unidad es también salir de la crisis económica, porque esta Navidad está siendo muy dura para los bolivianos. Entonces ahí está la propuesta y la alternativa económica, las garantías al pueblo cruceño, al pueblo del Alto, de que puedan realmente invertir en su país y no tener que irnos, ¿no? ¿Cuántos bolivianos? Y ahí está el mismo capitán, ¿no? Que el masismo ha intentado acusarlo de que tiene vínculos con Estados Unidos. No, el capitán ha vivido 10 años en Estados Unidos y tiene una cercanía muy fuerte justamente con la población boliviana. ¿Y cuál es la fama del boliviano en el extranjero? Que es trabajador. El boliviano se revienta el lomo trabajando. Yo igual he sido migrante y las comunidades bolivianas, ¿cuál es la añoranza que tenemos de poder volver a Bolivia? Y poder tal vez volver con nuestra inversión, nuestro capital, y para eso se necesitan garantías jurídicas. Y esa es la propuesta económica que tiene justamente el capitán. Así que yo creo que esa es la propuesta que va a poder ayudarle a romper ese mito y esa separación con Santa Cruz y también con el Porque ahorita Samuel y Tuto se han
se han mostrado un poco, a ver, yo desde marketing político como los gurús de la economía, y han intentado hacer ver que Manfred no tendría esa capacidad y que además tendría vínculos con el arcismo, pero esto apenas empieza, vamos a tener meses agitados, ¿no, Lisa? Vamos a tener ya meses, ya los tenemos, de hecho, ¿no? Días 8 bastante meses. complicados y como dice bien la diputada, son 8 meses nada más. Está pasando el tiempo tan rápido. Diputada, mire, tenemos comentarios y nos consulta. Usted ya nos decía al principio, Ismael Bedia dice, Camargo ya se cambió de partido político, estaba haciendo campaña con Comunidad Ciudadana en las elecciones pasadas, nos dicen. Es muy interesante también recordar a la población que yo soy opositora. Y yo nunca he sido militante ni del FRI y Comunidad Ciudadana, aunque muchos diputados en algún momento quisimos que sea un proyecto político, fuimos ignorados olímpicamente. Entonces no es que yo me estoy pasando, estoy manteniendo la coherencia con la oposición y la oposición a través de la propuesta. Y soy cochabambina y el líder de oposición de mi ciudad es Manfred Reyes Villa. Y si Comunidad Ciudadana nos ha expulsado con ignominia por señalar los errores internos, no me voy a quedar a llorarle a un proyecto político que no me ha dado el espacio. Y ahí justamente el concepto de súmate es sumar el esfuerzo por un proyecto político que le dé una alternativa a los bolivianos. Y en ese sentido siempre ha habido coherencia. Aquí más bien yo me cuestiono la situación de Comunidad Ciudadana, que ahora se ha quedado inclusive sin la sigla, pero Mesa es del FRI. Entonces, ¿quién es el verdadero tránsfuga? Queda la duda.